Ramiro, como era de esperar, se puso pálido. Los cabellos y los pelos de su cuerpo se erizaron. Muchas veces el cuerpo se congela en una situación como esta. Pero afortunadamente no fue el caso del joven. Rápidamente se puso de pie y salió corriendo, obviamente creyendo que esta sería la mejor idea. A pesar de las nuevas tendencias en la tecnología, las redes sociales y el entretenimiento, hay términos que, si bien son nuevos, son formatos que ya se conocían hace mucho tiempo atrás, como es el caso de las famosas exploraciones urbanas. Cuando aún no se utilizaba este término, cuando el Internet era de difícil acceso y cuando prácticamente no conocíamos ni imaginábamos que iba a existir el YouTube, y el uso de la cámara filmadora casi no se hacía de forma doméstica como se la hace hoy en día. Pues en una ubicación muy céntrica de nuestra ciudad se encuentra uno de esos parques miradores que seguro a muchos de nosotros nos ha dejado recuerdos muy divertidos, amenos y hasta inolvidables, en compañía de la familia, los amigos o incluso alguien que pasó minutos imborrables junto a alguna pareja. El famoso parque La Icacota. Ahí estaba Ramiro, que quién sabe si era por una decisión propia o tal vez por alguna apuesta con alguno de sus amigos, decidió escabullirse en ese parque mirador, en La Icacota. Ingresó en el horario de la tarde, como cualquier otra persona. Llegó, subió las gradas, compró su entrada y empezó un desinteresado paseo, puesto que una vez adentro, su prioridad era que pasen las horas para poder empezar esa aventura. Cuando la noche ya se avecinaba por el horizonte y el parque se disponía a cerrar, él sabía que había llegado la hora. Debía ser mucho más hábil y mucho más diestro que los cuidadores y los porteros del lugar, camuflándose entre algunos arbustos o algunos juegos. Empezó a esperar a que termine de llegar la noche. Claro, Ramiro era un muchacho preparado. Llevaba consigo su chamarra gruesa, su chalina, su gorro de lana, de esos que aún en esos años tenía un pompón en la parte de arriba, como era la moda de esa época. Cuando cayó la noche, se puso sus guantes, de rato en rato frotaba sus manos entre sí y exhalaba su tibio aliento sobre sus dedos para posteriormente volverlos a frotar. De esa manera empezaron a pasar las horas y los deseos de experimentar algo extraño, paranormal o sobrenatural por parte de Ramiro no se extinguía. Más al contrario, aún había cierto grado de escepticismo por parte del muchacho. La oscuridad terminó por cubrir la ciudad. Las horas pasaron y casi llegaba la medianoche, mientras esos ruidos característicos de la urbe paceña prácticamente se habían extinguido. Ya casi no se oían los vehículos y solo se llegaba a escuchar uno que otro murmullo por algunas personas que pasaban por las calles aledañas. Pero nada más que eso. Ya con las primeras horas de la madrugada, Ramiro se encontraba agazapado en su escondite provisional de ese momento. Y entonces escuchó un par de voces. La voz de dos hombres. Él aún no estaba seguro de quién podría tratarse, así es que guardó el mayor silencio posible e intentó incluso respirar más lento para no llamar la atención, para que nadie se dé cuenta
que estaba escondido ahí adentro. Mientras esperaba a que esas personas que murmuraban se pasen de largo, es que sobre su hombro derecho, a la altura de su oído, alguien susurró: Ramiro. Ramiro, como era de esperar, se puso pálido. Los cabellos y los pelos de su cuerpo se erizaron. Muchas veces el cuerpo se congela en una situación como esta. Pero afortunadamente no fue el caso del joven. Rápidamente se puso de pie y salió corriendo, obviamente creyendo que esta sería la mejor idea. Pero cuando salió de su escondrijo, observó y se dio cuenta que esa fue una muy mala decisión. Pues allá afuera no solo eran dos los que murmuraban, sino más bien había más de una docena de siluetas de personas que lo veían desde la penumbra. Entrecerrando los ojos con la intención de ver mejor a esos seres, logró distinguir que más bien se trataban de unos espectros. Algunos desfigurados, algunos descarnados, uno que otro rengueando mientras intentaba caminar, pero sin duda, todos con un aspecto de ultratumba. Esos espectros empezaron a andar con intención de agarrar a Ramiro. ¿Quién sabe para qué? Tal vez para asustarlo, o tal vez para arrastrarlo al inframundo, o algo por el estilo. Pero Ramiro no estaba dispuesto a averiguarlo. Empezó a correr. Entre la agitación, el jadeo y el miedo, una de esas manos cadavéricas lo agarró de uno de los tobillos y lo hizo caer. No una, sino 2 veces. Ramiro se ponía de pie mientras intentaba llegar a la puerta principal. Cuando pretendía saltar alguna de las bardas, otra vez esas manos cadavéricas lo jalaban, esta vez desde la espalda para tirarlo al piso y arrastrarlo con dirección al centro del Parque Leicacota. Pero haciendo un esfuerzo casi sobrehumano, se arrimó a la puerta principal y entre gritos y forcejeos salió el cuidador en turno de esa noche, llevando en su mano una de esas linternas clásicas de esa época. Grande, plateada, con un pequeño botoncito rojo al lado del interruptor. Alumbró con esa típica luz amarilla para ver de dónde venían esos chillidos y alaridos. Explorando en medio de las sombras, varios metros más adelante, vio a Ramiro peleando solo en medio de la oscuridad, con un rostro que denotaba miedo, terror, pánico. Pero ni bien fue alumbrado por la linterna del cuidador, sus ojos rápidamente denotaron esperanza. Casi trastabillando, llegó hasta los pies del hombre. No sabía si abrazarlo, agradecerle o disculparse con él. El cuidador, al ver la expresión en la cara de Ramiro, ya no tuvo valor de regañarlo. Simplemente le ayudó a incorporarse para llevarlo hasta su pequeño cuartito donde se cobijaba del frío durante las noches. Allí le invitó un vaso con agua, con la intención de que se tranquilice un poco, mientras que Ramiro intentaba narrar lo sucedido en medio de tartamudeos y palabras entrecortadas. Cuando Ramiro ya estaba más calmado, el cuidador le contó que allá pasaban cosas raras y extrañas desde una fecha en específico, desde el 9 de abril de 1952, cuando muchas personas perdieron la vida en ese lugar durante la famosa Revolución Nacional.
Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que son parte de nuestra comunidad. Recuerda que si este video te gustó, no olvides ponerle un like y compartirlo con tus amigos. También suscribirte a nuestro canal. Si quieres contarnos alguna historia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, o si es para ti más cómodo grabar un audio, puedes hacerlo al WhatsApp +591 706 65863. Por favor, tengan cuidado esta noche, que los anchanchos, los condenados y los ajras están sueltos, y deseo que tengas dulces sueños.